Gloria a Dios. Bueno, estamos viendo el tema de principios de poder y la semana pasada arrancamos con el poder del Espíritu Santo. Y estuvimos viendo algunos textos bíblicos, por ejemplo, arrancamos con Lucas capítulo 24, el verso 49, cuando ahí encontramos una promesa de Jesús, ¿no es cierto? Que dice: aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Y bueno, estuvimos mirando que esta es una palabra que ya Dios la viene prometiendo a través de Joel, ¿no es cierto? Y bueno, ahora en este momento el Señor le está diciendo que va a venir el cumplimiento de esta palabra, ¿no? Entonces los manda a que vayan a Jerusalén y que ahí esperen hasta que algo acontezca, ¿no? Que es ser investidos con poder, ¿no? Con poder. Por eso Él dice: enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre. Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos varios pasajes que nos hablan de esa promesa, ¿no? En los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y mis hijos y mis hijas profetizarán, y los jóvenes verán visiones. Bueno, todo lo que iba a estar sucediendo cuando en los últimos tiempos el Señor derrame de su Espíritu Santo. Y bueno, acá Jesús está haciendo referencia a esas palabras que encontramos en los profetas y dice: yo enviaré, Él, ¿no? He aquí yo, dice Jesús, ¿no? Enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre. O sea, ¿se acuerdan que un día Jesús le dijo a los discípulos, cuando ellos se entristecieron, Jesús le dijo: bueno, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo enviar al Consolador, al Paracletos, al Espíritu Santo, ¿no? Para que esté con ustedes y en ustedes. Entonces, Jesús tuvo que ascender al cielo para luego enviar la promesa del Padre, ¿no? Que era la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, el Espíritu Santo, allí según nos muestra Jesús en este pasaje, dice que cuando venga sobre nuestra vida, nosotros vamos a ser investidos con poder, ¿no? Entonces, es muy importante lo que estuvimos viendo. Vimos la promesa de poder. Esto ya lo vimos la semana pasada, solamente lo menciono. Vimos la relación del Espíritu Santo con el poder, cuando vimos Hechos 1:8, que decía: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vimos que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Y luego veíamos cómo Jesús salió del desierto después de haber sido tentado por el diablo, y decía la Escritura en Lucas 4:14, decía: entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y su fama se difundió por todas partes, ¿no? Entonces, Jesús nos prometió que Él iba a derramar sobre nosotros la promesa de su Padre, ¿no? Y entonces Él dice que Él lo va a hacer. Vimos luego los propósitos, ¿no? Los propósitos de este poder, y bueno, vimos un montón de propósitos que solamente los menciono para recordar. Que el Espíritu Santo mora en nosotros, une el creyente en un espíritu con Dios y con los creyentes, intercede por nosotros, nos guía, el Espíritu Santo es nuestra guía, imparte sobre nosotros el amor de Cristo y el revela la verdad, la verdad bíblica, porque Él no solamente, el Espíritu Santo no solamente trajo la revelación, sino que también la inspiración y luego la iluminación de la palabra para que nosotros podamos tener una mayor comprensión. El Espíritu Santo nos conforta, nos convierte de alguna manera a la imagen de Cristo, trabaja sobre nuestra vida
transformando nuestro ser para la gloria de su nombre, ¿no? Cuando Él comienza un proceso de transformación, el Espíritu Santo nos enseña, nos inspira a adorar al Señor, nos vivifica, ¿no? El Espíritu vivifica, dice la palabra, ¿no? También nos santifica, o sea que el Espíritu Santo nos va como separando y apartando para que podamos nosotros vivir una vida santa, ¿no? Apartada para Dios y para el servicio de Dios. El Espíritu Santo nos cambia, nos convence del error. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio? Bueno, y muchas cosas más, ¿no? Nos da esa convicción de salvación, la libertad que nos da el Espíritu Santo. Y bueno, y hemos visto también los propósitos. También hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Pero cuando hablamos del propósito dijimos que Dios nos da poder para que nosotros podamos predicar el mensaje poderoso del Evangelio, ¿no? Vieron que contamos la historia de Pedro cuando el Señor estaba yendo al juicio. Dice la Biblia que Pedro negó al Señor en 3 oportunidades frente a un grupito pequeño de personas, incluso algunas mujeres que le preguntaron o le acusaron diciendo: vos sos uno de los que estaba con él, y él no quería reconocerlo. Pero luego del día de Pentecostés, que estaban todos ahí esperando, y en Hechos 1:8 dice que el Espíritu Santo, en el capítulo 2, perdón, vino sobre ellos el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, ¿no? Y la Biblia dice que fueron investidos con poder, y la señal fue que comenzaron a hablar en nuevas lenguas, en lenguas que ellos no sabían hablar, que no conocían tampoco, pero el Espíritu Santo les daba que ellos hablaran en esas lenguas, ¿no? Y entonces salieron del aposento alto y comenzaron a predicar la palabra a las personas en su propio idioma, ¿no? O dialecto. Y eso fue impresionante, fue impactante, cómo el poder del Espíritu Santo comenzó a manifestarse en sus vidas y ellos pudieron predicar la palabra de una manera extraordinaria, ¿no? Dice que los mismos que recibían la palabra entre ellos decían: pero estos no son galileos, ¿y cómo hablan nuestros propios idiomas? Así que el propósito por el cual Dios derrama o viene a investir nuestra vida con poder es para que nosotros, mi hermano, podamos realmente, podamos en el nombre de Jesús predicar la palabra, enseñar la palabra. Así que Dios nos da esa bendición impresionante que necesitamos, ese poder que nos ayuda a vencer el temor, el miedo, la vergüenza, y salimos a predicar el mensaje del Evangelio. Luego hablamos del bautismo del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Ahí hablamos acerca de cómo en Hechos capítulo 1, verso 5, también la palabra dice: porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero, decía, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Así que ese versículo nos muestra que hay 2 bautismos, por lo menos acá, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Y qué interesante que Pedro, por ejemplo, habla de este bautismo y dice: entonces, dice Pedro, me acordé del dicho del Señor cuando decía: Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes o vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Esto lo recuerda Pedro ahí en el capítulo 11, verso 16 de Hechos. Él está recordando, ¿no? Recordando las palabras que Jesús le comparte a la gente que lo está siguiendo. Y luego vimos que hay una señal física que nos hace ver realmente que hay personas que han sido bautizadas por el Espíritu Santo. Y bueno, una de esas señales poderosas, ¿no?,
tiene que ver con justamente el hablar en lenguas o hablar en otros idiomas o dialectos. Por eso ahí en Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés y el Espíritu Santo viene sobre ellos y son investidos con poder, en el capítulo 2, versos 7 y 8, nos recordaba la palabra que dice, estaban atónitos y asombrados y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, oímos nosotros cada uno nuestro idioma en que nacimos? Fue tremendo, ¿no? Dos palabras impactantes ahí que nos muestran lo que estaba aconteciendo. Atónitos y asombrados estaban porque los discípulos estaban hablando en sus propias lenguas nativas. Y eso fue impresionante, ¿no? También algunos también le llaman lenguas desconocidas, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en 1 Corintios 14:2, dice la Biblia, porque el que habla en lenguas o en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. O sea que no siempre que uno está bautizado por el Espíritu Santo, tiene esa bendición de poder hablar el dialecto, el lenguaje, el idioma de otras naciones y predicarle a la gente, sino que también muchas veces nos da el Señor esa lengua indescriptible que no se puede comprender, como dice acá, ¿no? Una lengua que no hablan los hombres, que no la pueden entender. Dice, nadie la entiende, nadie. Uno está hablando en lengua y nadie lo entiende. ¿Por qué? Porque en espíritu, el espíritu está hablando misterios, está hablando con Dios. Bueno, es una conversación con el Señor, ¿no? Así que bueno, es interesante que así llegamos a donde nos toca continuar un poquito hoy, y es el tema también hablando del poder del Espíritu Santo. Hay dos cosas muy importantes que tenemos que recordar, y una es que el Espíritu Santo le da dones a los hombres. Amén. No solamente nos da ese investimiento que viene y nos da ese poder para poder predicar la palabra, sino que nos da dones, los dones del Espíritu Santo. Que dones, la palabra don, creo que la mayoría sabemos que significa regalo. Y Jesús le dejó a sus seguidores con una responsabilidad muy grande, y la responsabilidad que el Señor nos dio era extender el Evangelio hasta el fin del mundo. Nunca podemos dejar de repetir y de enseñar acerca de la gran comisión que la Iglesia tiene, la tarea que el Señor nos ha encomendado, la responsabilidad que el Señor nos dejó. Y yo les comentaba en la clase anterior de que es muy tremendo pensar que Jesús está ya listo para irse al cielo, está por ascender al cielo y está por soltar su última, digamos, palabra, su última enseñanza, su último desafío para los discípulos. Y mientras Él está siendo ascendido al cielo, entonces el Señor le dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura y en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Tremendo ese capítulo 28 de Mateo, versículo 19 y 20, ¿no? Porque ahí nos habla acerca de que el Señor le está desafiando a la iglesia, le está dejando una responsabilidad tremenda, que es la de que nosotros compartamos el mensaje poderoso del Evangelio. Así que el poder del Espíritu Santo para ayudar a los discípulos a cumplir esta tarea era fundamental. O sea, el Señor nos mandó a hacer un trabajo, una tarea, pero no nos dejó sin herramientas, podemos decir. No nos dejó sin ayuda, ¿no? Por eso el Señor nos dio
ayuda. Y si nosotros no entendemos que tenemos ayuda y que tenemos herramientas que son poderosísimas, cuando nosotros las recibimos y cuando nosotros las practicamos, entonces por medio de la fe, ¿no es cierto? Y creemos que esas cosas que tenemos vienen de parte de Dios. Entonces, mi hermano, es mucho más fácil hablar del Señor, es mucho más fácil compartir el Evangelio, es mucho más fácil, mi hermano, porque no lo hacemos con nuestra propia fuerza, no lo hacemos con nuestro propio conocimiento. Si bien estudiamos, nos preparamos, pero hay una ayuda muy especial que es la ayuda del Espíritu Santo, y por eso el Señor le dijo, vayan y esperen un poquito hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Entonces, necesitamos nosotros recibir esa investidura, ese poder espiritual, ¿no? Por eso decimos que parte de ese poder del Espíritu Santo son los dones espirituales que el Espíritu Santo da a los creyentes para equiparlos para ministrar eficazmente, ¿no? El Señor nos da dones para que nosotros podamos ministrar a las personas, podamos, gloria a Dios, hacerlo con mucha eficacia, ¿no? Hacerlo bien. Por eso la tarea, creo yo, es demasiado grande para ser lograda solamente con las habilidades humanas. O sea que hay cosas que humanamente no podemos hacer. Hace poquito estábamos predicando en la iglesia, no sé si recuerdan, cuando hablé acerca de que las imposibilidades se convierten en posibilidades. Y cuando tocamos el versículo que decía Jesús, hay cosas que para los hombres son imposibles, pero para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. ¿Amén? Entonces, hay cosas que no podemos hacer, no podemos lograr, sino es por la asistencia del Espíritu Santo y por esos dones hermosos que el Señor ha puesto en nuestra vida, que han venido como un regalo, por eso se llaman dones, dones, regalos de Dios para nuestra vida. Y estos dones espirituales no son iguales a los talentos naturales. Eso creo que hablamos un poquito antes de terminar la clase la semana pasada, cuando dijimos que los dones espirituales no son iguales a los talentos naturales. Hay capacidades con las cuales nosotros ya nacemos, hay capacidades o talentos, podemos decir, que nosotros desarrollamos, ¿no? Por ejemplo, muchos de los que están ahí han desarrollado capacidades, han aprendido a hacer cosas, pero esos no son dones espirituales, esos son talentos, pero que uno dice, ay, aprendí a tocar la guitarra, y bueno, estuvo practicando, aprendí a cantar, bueno, empezó a cantar, y puede ser que después que uno desarrolle esa capacidad o ese talento, Dios nos fortalece esa área con un don, ¿no? El don de cantar, el don de tocar, pero normalmente yo quiero que quede claro que no son iguales los talentos naturales que los dones espirituales. Porque los talentos, como dije, y habilidades naturales también son transmitidos no solamente por el conocimiento de otros, sino son transmitidos también en el momento del nacimiento físico, cuando nosotros nacemos, y son desarrollados después por los esfuerzos naturales. O sea que nacemos con alguna capacidad, algún talento especial, y luego lo desarrollamos, ¿no? Y entonces hacemos un esfuerzo y desarrollamos eso. ¿Vieron que nosotros tenemos chicos chiquitos? Mis hijos fueron chiquitos alguna vez, y yo veía como, por ejemplo, Ezequiel había nacido con un talento para jugar a la pelota, y bueno, y después de grande él se esforzó y pudo jugar al fútbol cada vez mejor porque desarrolló naturalmente esa capacidad con la cual nació. Bueno, así vemos que nuestros niños a veces tocan instrumentos, a veces vemos que cantan, que son una maravilla, y bueno, tienen distintas capacidades o talentos que vienen a través del nacimiento, a través de los genes del papá y de la mamá, ¿no es cierto? Vienen esos talentos naturales y capacidades que luego se desarrollan.
¿no? Se van desarrollando y por supuesto que los utilizamos para servir al Señor. Por supuesto que nos ayudan también para poder ministrar a la gente. Esos, como digo, también pueden ser usados en el ministerio, claro que sí, por supuesto, pero ellos no son iguales a los dones espirituales, eso tiene que quedar claro, ¿no? Los talentos naturales no son iguales a los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los dones espirituales son, escuchen, habilidades poderosas dadas por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para habilitar la tarea del ministerio. Hay un propósito muy especial con los dones. Los dones son algo muy especial que Dios nos da con un propósito. Y es interesante que nosotros podamos entender eso, que los dones espirituales son habilidades poderosas dadas por el Espíritu Santo. Por eso se dice que son los dones del Espíritu que nos da a nosotros, son de Él, pero Él nos da a nosotros. ¿Para qué nos da esos dones que son de Él? Para habilitar la tarea del ministerio, para que podamos nosotros llevar adelante la gran tarea que tenemos en el ministerio cristiano. Así que los dones del Espíritu Santo son habilidades dadas por Dios, entonces. Están las habilidades, como vimos, naturales, que vienen a través del nacimiento y el esfuerzo humano, y están las habilidades, gloria a Dios, que vienen directamente de parte de Dios para nosotros. Hay un pasaje en Efesios capítulo 4 que nos aclara un poquito esto. Versículo 12, dice el apóstol Pablo, a fin de, dice él, capacitar a los santos para la obra del ministerio. A fin de, para esto nos da, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados por donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Amén. Qué lindo, gloria al nombre de Jesús. Así que allí encontramos el propósito, ¿no? Porque Pablo dice a fin de, y nos da una lista de cosas, a fin de que el Espíritu Santo nos capacita a través de los dones para que nosotros podamos desarrollar todas esas tareas importantes que la iglesia tiene. Yo les compartí la semana pasada un par de versículos para que hagan un listado. Yo no sé si lo han hecho. ¿Se acuerdan los pasajes principales que listan de alguna manera los dones espirituales disponibles para los creyentes? Y ahí vimos que, bueno, había varias listas, ¿no? Como por ejemplo Romanos capítulo 12, verso 1 al 8. Primera de Corintios, que nosotros leemos mucho, capítulo 12, verso 1 al 31. También Efesios, que leímos un poquito recién, capítulo 4, del 1 al 16. Y un poquito también Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 11. Y ahí encontramos como 4 tipos de dones, ¿no? Están los dones que son especiales, los dones de habla, los dones de servicio y los dones de señales, ¿no? Bueno, hay algunos dones que sirven como una señal. Entonces, yo les había pedido que ustedes pudieran armar esas 4 listas para después poder compartirla. Se nos va a complicar un poco compartirlo acá porque nos va a llevar mucho tiempo, pero me las pueden mandar si quieren para poder ver un poquito. A mí me gustaría que sí nos tomemos un ratito para leer las listas, amén, para leer las listas
de los dones, no sé si lo han leído, pero para tener una idea que los dones espirituales no son solamente los dones que encontramos ahí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, sino que hay otros dones también que son también dados por el Espíritu Santo y que sirven también para que llevemos adelante nuestro ministerio cristiano. Así que en el capítulo 12 de Romanos, vamos a leer ahí unos versículos. Acá estoy buscando mi Biblia. Y entonces arranca el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos y dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, continúa, ¿no? Porque esos versículos, el 1 y el 2, lo hablamos muchas veces, ¿no? Del tema del sacrificio, de presentarnos delante de Dios, de renovar nuestra manera de pensar y todo eso. Pero luego el versículo 3 sigue Pablo, y él dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, acá habla de diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio. Mire que me llama la atención que está Pablo hablando de los dones y pone el don profético e inmediatamente habla del don de servicio. O sea que, ¿cuál será más importante? No, él dice que hay diferentes dones, todos los dones son del Espíritu. Y está hablando de que el servicio también es un don. Hay don de servicio que es interesante. Entonces, úsese conforme a la medida de la fe. Versículo 7. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Entonces ahí tenemos una serie de dones, ¿no? Porque Pablo dice, hay diferentes dones. Bueno, y ahí nos muestra, ¿no? El don de profecía, el don de servicio, el don de la enseñanza, el don de la exhortación. Son dones, capacidades que nos da Dios a través o por medio del Espíritu Santo. El que reparte, el que preside, el que hace misericordia. Bueno, todos ellos son dones que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Luego veíamos la carta a los Corintios, capítulo 12. Bueno, ahí directamente Pablo habla de los dones en general, ¿no? Y está diciéndonos en el capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea que es algo que nosotros no podemos pasar por alto, no podemos obviarlo, no podemos ignorarlo, porque Pablo se tomó el tiempo para explicarnos acerca de los dones, y él dice: yo no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los dones espirituales
son herramientas que Dios nos dio. Esto es como, no sé, por decir una cosa, si un mecánico va a arreglar un auto, por más que sepa cómo arreglarlo, pero le faltan las llaves, le faltan los destornilladores, le faltan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a poder arreglar el auto? Por más que sepa, no tiene las herramientas para hacerlo. Pero cuando agarra una llave, puede sacar las tuercas, agarra el destornillador, puede sacar los tornillos, y entonces puede armar, puede desarmar. El conocimiento lo tiene, pero le faltan las herramientas, y las herramientas en este momento están representadas por los dones espirituales. Por eso Pablo dice, no pueden ignorar esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos utilizar algunas herramientas para determinadas cosas. Si trabajamos con madera, sabemos que necesitamos clavos, sabemos que necesitamos un martillo, y si no tenemos el martillo, ¿cómo clavamos el clavo? Sabemos que hay que clavarlo, pero ¿cómo lo clavamos si no tenemos el martillo? Bueno, por eso Pablo dice que no tenemos nosotros que ignorar acerca de los dones. No quiero, dice él, no quiero que ustedes ignoren esto, que lo pasen por alto. Versículo 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaban llevándoos como se os lleva, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede llamar a Jesús Señor. Por eso nosotros, cuando hemos recibido en nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo vino a nuestro corazón y Él está en nosotros, y por eso nosotros podemos declarar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Versículo 4 dice, ahora bien, escuchen, hay diversidad de dones. Así que Pablo decía antes que había diferentes dones, diferentes. Ahora dice que hay diversidad de dones. Miren qué detalle, ¿no? Allí cuando leíamos recién en la carta de Romanos decía que había diferentes dones. Ahora acá está hablando de una diversidad de dones. Y entonces dice, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, también hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Mire cuántas cosas hay. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones, pero todo lo hace el mismo Espíritu. Amén. Así que incluso, ¿no es cierto?, en el mismo ministerio, el Espíritu opera de diferentes maneras, porque hay diversidad de operaciones. No todos nuestros ministerios son iguales, no todos nuestros dones los llevamos adelante de la misma manera. Por ejemplo, el don de la enseñanza, yo enseño de una manera, Nicolás enseña de otra, Juan enseña de otra, y así. Cada uno enseña, Patricia enseña de otra, y entonces, ¿por qué? Porque la operación, la manera en que se lleva adelante es diferente. Hay diferente, dice, diversidad de operaciones. Es interesante eso. Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para que lo aprovechemos, para que lo usemos, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y ahí viene con los dones que nosotros normalmente conocemos, ¿no? O por lo menos son los que más conocemos, o los que más enseñan, ¿no? Que es allí palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Noten que dice dones de sanidades en plural, dones de sanidades en plural. Hay algunos hermanos que tienen el don para sanar determinadas enfermedades, y otros tienen el don para sanar otras enfermedades. A otro, dice el versículo 10,
el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua. O sea, no hay una sola lengua. Por eso escuchamos a los hermanos que hablan de diferentes maneras, porque hay diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Pero luego sigue el versículo 12. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, dice Pablo, Dios ha colocado, y esto es interesante, los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, como Él quiso. Dios nos puso en su cuerpo como Él quiso, y Él quiso que vos seas lo que sos y que yo sea lo que soy. Porque dice, si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, eso es interesante, los que parecen, no que son, los que parecen más débiles son los más necesarios. Los que parecen más débiles son los más necesarios, dice la palabra. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero, dice Pablo, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, dice el verso 27, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, ahí viene otro grupo, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, miren, los que ayudan. Están entre los que sanan, entre los profetas, entre los que hacen milagros, están los que ayudan. Pero que a veces nosotros decimos, el hermanito no, él está ayudando, está colaborando. Pero Dios lo puso al lado de los que hacen milagros, de los que sanan, de los que profetizan, están los que ayudan. Tremendo. Los que administran, los que tienen don de lenguas. Y entonces pregunta Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? No. O sea, cada uno tiene su don. Entonces dice, procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente que los dones. Amén. Entonces, bueno, es interesante todo lo que
Pablo nos muestra ahí en estos versículos, es impresionante. Y bueno, estamos avanzando la hora, pero me gustaría que pudiéramos también leer Efesios capítulo 4, también rapidito, no sé si lo leyeron, pero vamos a leerlo a ver qué dice Pablo, porque acá está Pablo escribiéndole a los romanos, Pablo escribiéndole a los corintios, y mire cuántas cosas Pablo le está diciendo acerca de los dones. Ahora Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, y en el capítulo 4, ahí arranca Pablo otra vez, y habla acerca de la unidad del Espíritu. Él les está hablando acerca del poder del Espíritu Santo, ¿no? Y le dice en el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno, escuchen, de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, que dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo que hizo, miren, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5 ministerios allí, 5 ministerios con dones dados por el Señor especialmente, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, dice la palabra, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Tremendo. Pablo otra vez hablando digamos, de lo mismo, pero agregando un montón de cosas sobre el cuerpo de Cristo, sobre los ministerios, sobre los dones, sobre la unidad del Espíritu, siempre mencionando que, gloria a Dios, pertenecemos a un mismo cuerpo y que todos somos capacitados por un mismo espíritu. Y luego nos quedaría leer Pedro capítulo 4, versículo 7 al 11. Este es más cortito. Pero vamos a leer qué dice Pedro también. Porque Pedro está hablando acerca de que seamos buenos administradores de la gracia de Dios, de los regalos de Dios, de lo que Dios nos ha dado. Dice que nosotros tenemos que administrar bien lo que Dios nos dio. Si Dios te dio talentos, si Dios te dio capacidades, si Dios te regaló dones, si Dios te dio ministerios, tenés que administrarlos bien. De eso habla Pedro acá. Pero en el versículo 7, para no leer todo, dice, más el fin de todas las cosas se acerca. O sea, está hablando acerca del final de los tiempos.
Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Mire qué interesante Pedro hablando, ¿no?, de los tiempos finales, de que debemos ser hospedadores, de que debemos amarnos los unos a los otros, pero ahora dice en el versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que si Dios te dio el don de sanidad, ministra sanidad a tus hermanos. Si Dios te dio el don de la enseñanza, enseñale la palabra a tus hermanos. Y así podemos pasar por todos los dones. Entonces, si alguno habla, dice Pablo, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Gloria a Dios, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Interesante. Bueno, pasamos un poquito a leer los textos que habíamos dejado de tarea, porque me pareció que era muy importante que lo leamos, porque ahí vemos cómo Pablo, escribiéndole a los romanos, a los corintios, a los efesios, trata el tema del poder del Espíritu Santo, y dentro de ese tema está el poder del Espíritu Santo en cuanto a los dones espirituales, ¿no? Y bueno, hay muchos dones. Está el don, como decíamos, están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Luego está el don de profecía, de enseñanza, de exhortación, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, ¿no? Bueno, fíjese qué interesante, porque hay dones especiales que serían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5, ¿no? Y luego están los dones de habla, o sea, el apóstol, ¿qué hace? Profetiza. El profeta, ¿qué hace? Perdón, el profeta, ¿qué hace? Profetiza. Los apóstoles enseñan. El evangelista exhorta. Los pastores tienen esa palabra de sabiduría, los maestros tienen palabra de conocimiento, así que se combinan, ¿no es cierto?, lo que dice Pablo a los romanos o en Efesios con lo que dice Pablo en Corintios, así todos como que los dones se fusionan y trabajan de una manera tremenda, ¿no? Me encanta que hay dones que tienen que ver con compartir, con liberalidad, con ayuda, con administración, con servicio, y que los pone el Señor al lado de dones de discernimiento de espíritu, de milagros, de sanidades, de lenguas, de interpretación de lengua. El Señor los pone uno al lado del otro como para hacernos entender que todos esos dones son importantes para que el cuerpo pueda funcionar. Por eso nos da la figura del cuerpo, ¿no? La iglesia como cuerpo dice que es un solo cuerpo, muchos miembros, y que hay miembros que son pequeños, miembros que son grandes, miembros que parecen más decorosos y otros que no, y algunos más débiles y otros más fuertes, pero todos son necesarios para que el cuerpo funcione. Amén. Así que podemos cerrar esta parte diciendo que el uso apropiado de los dones espirituales es como una llave. El uso apropiado de los dones espirituales es como una llave real al poder espiritual de Dios. Si nosotros pudiéramos utilizar esos dones eficazmente, mi hermano, si pudiéramos percibir, entender, sentir cuál es el don que Dios me ha dado, y yo lo puedo eso poner en práctica, ese don que Dios me dio y la herramienta que Dios me dio para que yo pueda llevar adelante la tarea, el ministerio que el Señor me ha encomendado a mí y que le ha encomendado a la iglesia. Cuando uno utiliza la herramienta, eso nos abre, gloria a Dios, al poder espiritual de Dios. Dios se manifiesta ahí cuando nosotros
estamos utilizando los dones que Él nos entregó. Así que sin ellos, sin los dones, es como intentar, como dije hoy, hacer un trabajo en el mundo natural sin las herramientas apropiadas. Como que un albañil quiera levantar una pared sin un balde, sin una cuchara, sin una... Es imposible, ¿no?, que lo pueda hacer porque necesita sí o sí las herramientas para hacerlo. Y por último, para cerrar este capítulo que estamos viendo del poder del Espíritu Santo, hay algo que es muy importante y que es el fruto del Espíritu. ¿Amén? No solamente hablamos de los dones que el Espíritu Santo nos da, sino también de los frutos que el Espíritu Santo desarrolla dentro de nosotros. Los frutos tienen que ver con el carácter de nuestra vida. Por eso decimos que la unción de poder del Espíritu Santo también le permite vivir una vida como la de Cristo. Uno dice, ¿cómo una persona después que recibe el Espíritu Santo empieza a sufrir una metamorfosis, una transformación, un cambio? Y eso es cumplido a través de las cualidades, cualidades que el Espíritu Santo desarrolla en nuestra vida, ¿no? El Espíritu Santo, cuando entra a una vida, empieza a trabajar y empieza a desarrollar cualidades, empieza a transformar nuestra manera de pensar, nuestro temperamento, nuestro carácter. Y esas cualidades se llaman el fruto espiritual. No hay un fruto. El fruto del Espíritu Santo se refiere de alguna manera a la naturaleza del Espíritu Santo, que es evidente en la vida de un creyente. Uno puede verlo, ¿no? Puede verlo, el fruto, porque el fruto es como cuando uno se acerca a una planta, ¿no? Una planta de fruta y ve allí el fruto, ¿no es cierto? Y uno puede ver que el fruto a veces está empezando a florecer, el fruto está empezando a crecer y lo ve chiquitito y lo ve verde, pero de a poco ese fruto va creciendo y luego uno puede ver una naranja maravillosa, una manzana, y puede ver ese fruto hermoso, ¿no?, que genera en nosotros como el deseo de querer tomarlo, de querer comerlo, de querer participar de ese fruto. Bueno, lo mismo tiene que pasar con el fruto del Espíritu Santo. Eso tiene que empezar a crecer en nosotros de tal manera que la gente un día te diga, ¿cómo me gustaría ser como vos? ¿Cómo me gustaría tener tu paz, tu paciencia, tu amor? ¿Cómo me encantaría tener lo que vos tenés? Porque ya el fruto, cuando empieza a hacerse visible y el fruto empieza a madurar, se convierte en algo deseable. Deseable, la gente lo quiere. Como nosotros queremos comernos una fruta, vemos a veces en las verdulerías una manzanita bien roja y ya la queremos tomar y la queremos comer, ¿no? De hecho, algunos lo hacen, le pasan el pullover ahí, un trapito y se la comen la manzanita. Así que el fruto del Espíritu Santo se refiere entonces a la naturaleza del Espíritu Santo, que es evidente en la vida de cada creyente. O sea, Dios desea que todo fruto sea evidente, que se vea en la vida de cada creyente. Y aquí está una lista del fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas, que creo que ustedes la conocen de memoria. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, cuando también Pablo habla de esto y dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Amén. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo genere esos frutos tremendos en nosotros. Así que termino diciendo que necesitamos recibir la unción de poder, como decía Jesús, ¿no? Como Jesús había prometido, el Espíritu Santo fue dado por el Padre mientras los discípulos esperaban allí en Jerusalén, en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo ya fue dado, pero cada creyente ahora necesita recibir este poder a través de la experiencia personal del bautismo en el Espíritu Santo. Por eso necesitamos tener esa experiencia personal. En una reunión hace poco le pedíamos al Señor, Señor, bautízame con tu poder. Así que
aquí están algunos detalles bíblicos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Usted me puede preguntar ahora, ¿y qué hacemos, pastor? ¿Cómo lo pedimos? ¿Cómo le pedimos a Dios que nos bautice? Bueno, lo primero que encontramos es que tiene que haber en nuestro corazón arrepentimiento de pecado. Si nuestra vida está en pecado, entonces difícilmente Dios pueda bautizarnos hasta que nosotros no limpiemos nuestro vaso. Por eso debemos experimentar el poder del Evangelio primero, arrepintiéndonos del pecado. La palabra de Dios nos limpia, ¿no? Y recibiendo a Jesucristo como Salvador personal. Y luego también esto vemos que se sugiere que usted sea bautizado en agua, primero en agua. Por eso Hechos capítulo 2, el verso 38, dice que Pedro les decía a la gente, arrepentíos y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, primero para perdón de vuestros pecados. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren, ahí está todo lo que le estoy explicando. En ese versículo Pedro dice, hay que arrepentirse y hay que ser bautizado. Y luego van a recibir el don del Espíritu Santo. Así que ese sería como el orden bíblico, ¿no? Sería como la dirección que Dios nos da. Si usted no está arrepentido, si no se bautizó en agua, entonces creo que todavía el Espíritu Santo no lo va a bautizar. Primero hay que dar estos pasitos. Crea que también el Espíritu Santo, el bautismo es para usted. Amén. Hay personas que piensan que no es para uno, ¿no? Y en Hechos capítulo 2, el verso 39 dice allí la palabra, porque la promesa, dice, es para vosotros. Y luego dice, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Así que la promesa es para todos, O sea, no es que decimos, no, este es para el ungido, este es para el apóstol, esto es para el líder. No, hermanos, esto es para todos. El Señor dijo que todos los que fueron llamados van a recibir la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Y déselo. Por eso Juan capítulo 7, versículo 37, ese pasaje también que conocemos bastante, dice allí, pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. ¿Esto dijo de qué? Dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Pues todavía en ese momento no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero él dijo que lo iba a derramar sobre todos aquellos que creyeran en él. Amén. Así que es muy importante entonces que nosotros podamos entender y comprender lo que es un don. Amén. Por eso decimos que el Espíritu Santo ya fue dado por el Señor. Se dio a la iglesia en el día de Pentecostés, como está registrado en el libro de Hechos, como ya lo vimos. ¿Por qué? Porque es un don, entonces usted no puede hacer nada para ganárselo. Eso es interesante. O sea, como es un regalo, no hay que hacer nada para ganarlo. No es que si yo me porto bien, Dios me va a bautizar. No, mi hermano, nosotros tenemos que portarnos bien porque es lo que tenemos que hacer. Pero esto es un regalo que Dios está preparando para derramar sobre nosotros. Así que lo que tenemos que hacer es empezar a alabar y dar gracias a Dios por el don del Espíritu Santo. Rendirnos al Señor, rendirnos a Él, como siempre decimos en las reuniones, ¿vieron? Que decimos, vamos a rendirnos, ríndele tu corazón, entrégale tu vida a Cristo, adórale, alábale. Bueno, dele gracias por el don del Espíritu Santo. Ríndase a Dios mientras alabamos a Dios por el don del Espíritu Santo.
hablemos sus alabanzas, como decimos nosotros, audiblemente, como hicieron el día de Pentecostés, ahí en el capítulo 2, mientras alababan al Señor y oraban, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Así que hay que dedicar un tiempo, hermanos, para estar a solas con Dios, alabarle, adorarle, darle gracias por el Espíritu Santo. Y usted dedique ese tiempo de intimidad con el Señor y en algún momento algo tremendo, poderoso, sobrenatural va a venir sobre su vida. Rinda su lengua también al Espíritu Santo y Él hablará a través de usted en palabras, como decíamos, extranjeras a nuestro entendimiento. Palabras van a empezar a brotar, palabras que usted no va a entender, y no se preocupe, porque alguien dijo que los labios tartamudos pronto se desarrollarán en un idioma mientras usted continúa alabando a Dios. Mientras alabamos al Señor y alabamos al Señor, allí comienza a manifestarse la gloria de Dios. Bueno, Isaías 28:11, ya estamos terminando. Dice, ciertamente con balbuceo de labios y en otro idioma hablará Dios a este pueblo. Miren qué interesante, ¿no? Ciertamente con balbuceo de labios y en otro idioma hablará Dios a este pueblo. Y Hechos 2:4 nos decía, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué le parece? Impresionante, ¿no? Entonces, la palabra de Dios siempre se cumple. Y el Señor prometió investir a sus hijos con poder desde lo alto. Mi hermano, hemos aprendido acerca del poder de la palabra de Dios. Y hoy estamos aprendiendo acerca del poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios necesitamos leerla, creerla y vivirla. Y al Espíritu Santo tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Si usted se rinde, si usted se arrepiente, si usted le entrega su vida y su corazón, el Espíritu Santo va a venir sobre usted. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere llenarlo con poder. ¿Para qué? Para que lleve adelante la tarea que el Señor le ha encomendado a usted y a todos nosotros. Así que, mi hermano, busquemos al Señor con todo nuestro corazón y dejemos que esta experiencia maravillosa que han vivido los hermanos allí, amén, han vivido los hermanos una experiencia tremenda cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y recibieron poder, que también nosotros tengamos esa experiencia en este tiempo, porque hoy estamos en un tiempo donde necesitamos poder para predicar el mensaje poderoso del Evangelio. Los bendigo en esta noche y vamos a cerrar este tiempo orando, amén. Vamos a cerrar este tiempo orando y dándole gracias al Señor. Me gustaría